Cuando vi el anuncio en el periódico, no lo pensé dos veces. El trabajo era simple, ayudante en una carnicería, turno de tarde a noche, con un sueldo que casi duplicaba el promedio. La oferta era tentadora, sobre todo porque necesitaba el dinero con urgencia. Vivía solo y las deudas empezaban a acumularse como nubes antes de una tormenta. Llegué a la carnicería El Corte Fino a las 5 de la tarde en punto. El lugar tenía un aspecto antiguo, pero bien cuidado. Las ventanas eran pequeñas, dejando entrar poca luz, lo que le daba un aire lúgubre, casi claustrofóbico. La fachada, pintada de un rojo oscuro, tenía letras doradas que brillaban bajo el neón del cartel. Entré y fui recibido por un hombre que, de inmediato, me hizo sentir incómodo. «Eres puntual, eso es bueno», dijo el hombre sin esbozar una sonrisa. Era alto, con la piel tirante sobre el cráneo y ojos hundidos, casi carentes de emoción. «Yo soy el encargado, llámame señor Morales. Aquí hay algunas reglas que debes seguir al pie de la letra». Asentí mientras me entregaba un delantal blanco y una lista de reglas escritas a mano, con una caligrafía rígida y precisa. Asterisco 1. No entres a los congeladores. Solo yo puedo hacerlo. Asterisco 2. No hables con los clientes, tu trabajo es despachar y cobrar, nada más. Asterisco 3. Limpia todos los utensilios al final de tu turno. Asterisco 4. Cierra la carnicería a las 1 de la mañana y esconde la llave bajo la baldosa suelta frente a la puerta trasera. Asterisco 5. No te quedes después de las 1 de la mañana bajo ninguna circunstancia. Asterisco el señor Morales me observaba mientras leía, esperando una señal de comprensión. Levanté la vista y asentí de nuevo. Parecía satisfecho. «Empiezas hoy». «Sígueme», dijo, y me guió a través de la carnicería. El lugar era más grande de lo que parecía desde afuera. Los mostradores de vidrio exhibían una variedad impresionante de carnes, todas etiquetadas con precios exorbitantes. La carne lucía fresca, casi brillaba bajo la luz blanca de los refrigeradores. Pero había algo en el olor, no era el típico aroma metálico de la carne, había un matiz extraño que no pude identificar. «Aquí es donde trabajarás», dijo Morales señalando el área de los mostradores. «Recuerda las reglas». Asentí por tercera vez y él se retiró a una puerta en la parte trasera, la cual asumí que daba a los congeladores. Comencé a trabajar, despachando carne a los pocos clientes que entraron. Todos eran personas mayores, con semblantes serios y apagados. Ninguno de ellos me dirigió una palabra más allá de lo necesario, y yo, obedeciendo las reglas, tampoco intenté entablar conversación. Conforme avanzaba la noche, la incomodidad inicial fue dando paso a un sentimiento de inquietud más profundo. Cada vez que alguien entraba, sentía como si un manto de silencio denso cayera sobre el lugar. Los pocos sonidos que se escuchaban eran los cuchillos deslizándose sobre la carne y el goteo intermitente de un grifo en la parte trasera. A las 12:45 de la mañana, empecé a limpiar los utensilios. Las cuchillas eran más grandes y pesadas de lo que esperaba, y algunas parecían diseñadas para cortar algo más que simple carne. Había manchas en las tablas de cortar que no salían con facilidad, por más que frotara. Al terminar, cerré la carnicería y escondí la llave bajo la baldosa suelta, tal como me había indicado el señor Morales. Durante las semanas siguientes, la rutina se volvió casi mecánica. Llegaba a las 5, despachaba carne, limpiaba y salía. Todo parecía funcionar en piloto automático hasta que una noche algo extraño sucedió. Eran casi las 11:30 de la noche cuando un cliente entró. Era un hombre joven, con una apariencia desaliñada y ojos llenos de pánico. Se acercó al mostrador y, en voz baja, casi susurrando, dijo: «¿Sabes lo que venden aquí?». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Recordé las reglas, pero algo en la mirada del hombre me hizo dudar. «No estoy seguro de qué quiere decir», respondí, tratando de sonar indiferente. El hombre me miró fijamente, como si tratara de leer algo en mi expresión, y luego sacudió la cabeza. «Ten cuidado, no todo es lo que parece», murmuró antes de salir apresuradamente. Lo observé desaparecer en la oscuridad de la calle, y por primera vez, una verdadera sensación de miedo se instaló en mi pecho. Intenté sacudir la sensación, pero la inquietud permaneció. Esa noche, mientras limpiaba, noté algo que me había pasado por alto antes, una mancha roja en el suelo, cerca de la puerta que llevaba a los congeladores.
No era sangre fresca, parecía haber sido limpiada, pero no del todo. A partir de esa noche, empecé a observar más de cerca lo que ocurría en la carnicería. Las cosas que antes parecían insignificantes comenzaron a destacar, el extraño olor que nunca desaparecía, las miradas huidizas de los clientes y el sonido distante, casi imperceptible, de algo moviéndose detrás de la puerta del congelador. Una noche, poco antes de la medianoche, mientras despachaba a una anciana que no dejaba de temblar, vi al señor Morales salir de los congeladores con una caja grande y pesada. La depositó en la trastienda y, al notar mi mirada, me lanzó una de las suyas, fría y penetrante. No es asunto tuyo, dijo con voz baja, casi un gruñido. Ese fue el punto de quiebre. Mi curiosidad, mezclada con una creciente sensación de peligro, me llevó a cometer el error que nunca debería haber cometido. Al día siguiente, me quedé después de las 1 de la mañana. Esperé hasta que el señor Morales salió y cerró la carnicería, dejándome solo. Entonces, en lugar de irme, me dirigí a los congeladores. Mi corazón latía con fuerza mientras acercaba la mano a la manija de la puerta metálica. Al abrirla, un frío gélido me envolvió y el olor me golpeó con fuerza. Era un hedor agrio y nauseabundo que me hizo retroceder instintivamente. Encendí la linterna de mi teléfono y avancé, conteniendo la respiración. El lugar estaba lleno de cajas apiladas y al fondo, algo grande cubierto con una lona. Mi estómago se revolvió mientras me acercaba. Con manos temblorosas, retiré la lona. Lo que vi me quitó el aliento. Bajo la lona había una pila de cuerpos, pero no eran humanos. Eran animales, perros, gatos, aves, sus cuerpos mutilados yacían uno sobre otro, algunos claramente descompuestos. Mis ojos se llenaron de lágrimas y una ola de repulsión me invadió. Retrocedí, tropezando con una caja, y la tapa se abrió al caer al suelo. Dentro de la caja, vi algo que me heló la sangre, un brazo humano, parcialmente desmembrado. No había duda, esto no era un accidente. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y cómo había terminado su carne en el mostrador de la carnicería? De repente, las palabras del joven desaliñado resonaron en mi mente: no todo es lo que parece. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mi trance. Escuché pasos, y supe que Morales había regresado. Debía salir de allí, pero las piernas no me respondían. El terror me había paralizado. Cuando finalmente logré moverme, fue demasiado tarde. La figura de Morales se recortaba en la entrada del congelador. Su rostro, antes inexpresivo, ahora mostraba una sonrisa malévola. Te dije que no te quedaras después de las 1 de la mañana, su voz era un susurro en el frío, pero en la soledad de la cámara resonó como un trueno. Me quedé congelado, incapaz de articular palabra. ¿Ya lo entiendes, verdad?, preguntó avanzando hacia mí. Aquí no solo vendemos carne. Vendemos secretos, miedos, y a veces, vendemos almas. El pánico se apoderó de mí. Retrocedí, chocando contra una mesa metálica, y mi mano tropezó con algo duro, un cuchillo. Lo agarré con fuerza, aunque sabía que no tenía muchas probabilidades de salir de allí con vida. Morales se lanzó hacia mí, su sonrisa se transformó en una mueca de odio. En ese momento, la adrenalina me dio la fuerza que necesitaba. Levanté el cuchillo y lo clavé en su brazo. Él gritó, pero no retrocedió. En lugar de eso, me sujetó con una fuerza sobrehumana, aplastándome contra la pared con la misma fuerza y desesperación que sentía en mi interior. El cuchillo se soltó de mi mano y cayó al suelo con un ruido metálico, pero no tuve tiempo para lamentarlo. Morales me levantó por el cuello, su rostro ahora era una máscara de furia y locura. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Nunca debiste haberte quedado, escupió entre dientes. Con un esfuerzo supremo, logré liberar una de mis manos y, en un acto de pura supervivencia, le clavé los dedos en los ojos. Morales gritó de dolor, soltándome lo suficiente para que pudiera escabullirme. Caí al suelo, jadeando, y me arrastré hacia la puerta del congelador, mis manos resbalaban en el frío y la sangre que ahora goteaba del brazo de Morales. Logré salir del congelador, tambaleándome, con el corazón golpeando contra mi pecho como un tambor. Sabía que no tenía mucho tiempo. Con la vista borrosa y las piernas temblando, corrí hacia la salida trasera. Podía escuchar los pasos de Morales acercándose, pero no me atreví a mirar atrás.
La puerta trasera se abrió con un crujido, y sentí el aire frío de la noche golpear mi rostro. No tenía la llave, pero tampoco la necesitaba. Solo quería salir de allí, huir lo más lejos posible de esa carnicería maldita. Corrí por el callejón, con los gritos de Morales resonando en mi mente. No recuerdo cuánto tiempo corrí, ni cómo llegué a mi apartamento. Solo sé que cuando finalmente cerré la puerta de mi habitación, caí al suelo, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de vivir. Mis pensamientos se arremolinaban en mi cabeza y no podía dejar de ver esas imágenes horribles, los cuerpos de los animales, el brazo humano en la caja, la locura en los ojos de Morales. Pasaron horas antes de que pudiera moverme. Mi cuerpo estaba entumecido y el miedo aún latía en mis venas. Sabía que tenía que hacer algo, pero estaba paralizado por el terror. Finalmente, decidí llamar a la policía. Les conté todo, aunque temía que no me creyeran. Para mi sorpresa, tomaron mi llamada en serio. Llegaron a mi apartamento en cuestión de minutos y me llevaron a la estación para tomar mi declaración. El detective a cargo, un hombre de rostro severo y mirada penetrante, escuchó mi historia con atención, sin interrumpirme. Vamos a investigar esto de inmediato, dijo cuando terminé. Si lo que dices es cierto, debemos cerrar esa carnicería antes de que alguien más salga herido. Me acompañaron de vuelta a la carnicería El Corte Fino esa misma noche. No estaba seguro de si quería volver, pero algo dentro de mí me decía que tenía que hacerlo. Cuando llegamos, el lugar estaba en silencio, iluminado solo por las luces parpadeantes de los coches de policía. Los oficiales forzaron la puerta y entraron con cautela. Yo me quedé afuera, temblando, incapaz de moverme. El detective regresó después de lo que pareció una eternidad, su rostro estaba pálido. Encontramos lo que describiste, dijo con voz grave. Cuerpos de animales en el congelador y restos humanos. Esto es mucho peor de lo que imaginábamos. Me sentí enfermo, como si el suelo se abriera bajo mis pies. No sabía qué hacer ni qué pensar. Solo quería despertar de esa pesadilla, pero sabía que era real. El señor Morales, empecé, pero el detective negó con la cabeza. No había nadie en la carnicería cuando llegamos. Lo estamos buscando, pero parece que se esfumó. Asentí, aunque no estaba seguro de si eso era un alivio o una condena. Sabía que nunca estaría verdaderamente a salvo mientras él estuviera suelto. Las semanas siguientes fueron un borrón de interrogatorios y pesadillas. La historia de la carnicería salió en todos los noticieros y la ciudad entera quedó horrorizada. La policía descubrió que el señor Morales había estado operando bajo nombres falsos durante años y que el Corte Fino no era su primera carnicería. Había habido otros lugares, otras víctimas y otras personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Lo que más me aterraba era que, a pesar de toda la evidencia, nunca encontraron a Morales. Parecía haber desaparecido como un fantasma, dejando solo su legado de terror tras él. Intenté seguir con mi vida, pero nunca pude escapar de las sombras de esa carnicería. Los gritos de los animales, el hedor de la carne en descomposición y la mirada de locura en los ojos de Morales me perseguían a donde fuera. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa, y cada vez que escuchaba un ruido en la oscuridad, esperaba encontrarlo allí, acechándome, esperando para reclamarme como una más de sus víctimas. Finalmente, dejé la ciudad. Me mudé lo más lejos que pude, cambié mi nombre y traté de comenzar de nuevo. Pero algunas cosas son imposibles de olvidar y hay heridas que nunca sanan. Ahora, cada vez que paso frente a una carnicería, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Evito esos lugares como si estuvieran malditos, porque sé que, en algún lugar, el señor Morales sigue suelto, buscando a su próxima víctima. Y temo que, algún día, él venga por mí.